y a los que nos han acompañado a lo largo de la transmisión durante todo el día. Es para mí un honor presentarles a nuestra última ponente del día de hoy, la doctora Flor Verónica García Licerio, quien es pediatra por el Hospital de Especialidades número 25, Centro Médico del Noreste, y que actualmente es residente de segundo año de Neurología Pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. La doctora Flor García cerrará con broche de oro nuestro primer día del Simposio Virtual de Neurología con el tema Guillain-Barré. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Gracias al comité por la invitación. Y bueno, ya para cerrar el día de hoy de esta jornada, pues vamos a hablar de síndrome de Guillain-Barré. Yo creo que es una patología que, pues desde nuestra formación como estudiantes y ya en nuestra formación académica posterior, pues en algún momento hemos tenido contacto con algún paciente, ya sea adulto o niño, con este tipo de patología. El objetivo de esta clase pues es conocer el mecanismo autoinmune, el cuadro clínico y los diferentes patrones de afección neuronal, así como pues el tratamiento de elección en el síndrome de Guillain-Barré. Por definición, pues esta es una patología del sistema nervioso periférico y se define como una polineuropatía aguda inflamatoria. Es de inicio súbito y de etiología autoinmunitaria. Clásicamente se define como una debilidad muscular simétrica que va a iniciar en miembros pélvicos y posteriormente va a ser ascendente y progresiva. Y otro de los criterios pues también es que los pacientes van a presentar disminución o ausencia de los reflejos de estiramiento muscular. Es considerada la causa más común de parálisis flácida aguda y subaguda en niños en la era postpolio, aunque pues siempre es importante preguntar antecedentes de vacunación, sobre todo pues ahorita que está tan de moda esto de los papás antivacunas, y esto pues para el correcto diagnóstico diferencial. Y en pediatría pues también es frecuente que veamos que los niños presentan afección tanto de los nervios sensitivos y autónomos, produciendo dolor y parestesias y otros datos clínicos que ahorita los vamos a comentar. Bueno, es un proceso inflamatorio que va a afectar las vainas de mielina y va a desencadenar una poliradiculoneuropatía desmielinizante. Sin embargo, puede haber otro tipo de afección, que es cuando se afecta el axón, produciendo una neuropatía axonal. Ahorita vamos a ver también esta diferenciación dentro de la fisiopatología y pues también va a tener que ver con el pronóstico de estos pacientes. El diagnóstico, aunque es elementalmente clínico, también nos puede apoyar el análisis de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a ver una disociación albuminocitológica o una hiperproteinorraquia con pleocitosis, así como signos neurofisiológicos indicativos de neuropatía aguda. En cuanto a epidemiología, pues es la causa más frecuente de parálisis flácida en niños previamente sanos. Actualmente tiene una incidencia de 0.6 a 2.4 casos por 100.000 habitantes por año y pues puede afectar cualquier grupo etario, aunque tenemos dos picos, tanto en la vejez como en la niñez va a ser lo menos común. Y pues hemos visto que no tiene una predilección por algún sexo. Se ha visto que la relación hombre-mujer es de 1.5 a 1.3. Y el pico más alto, pues como ya les mencioné, de incidencias en la tercera edad, el menor en niños, de 0.38 a 0.91 casos por 100.000 habitantes. Siempre que tengamos un niño con datos de una parálisis flácida aguda que sea menor de 2 años, pues no hay que tomarlo como nuestra primera probabilidad diagnóstica. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, ya que es raro en menores de 2 años. La forma clásica es la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, o por sus abreviaturas AIDP. Y esta es la que nos va a conllevar la afectación de la vaina de mielina y es la forma de presentación más frecuente en Europa y Estados Unidos. Tenemos otras formas neurofisiológicas que son la AMAN y la AMSAN, que es cuando hay una afección axonal que puede ser motora o sensitivo-motora. Y esta es la más frecuente en China y Sudamérica. Esto tiene que ver sobre todo con la etiología y la fisiopatogenia que se desencadenan en estas regiones. Y pues también tenemos otra variante que es el síndrome de Miller-Fitchen, donde vamos a tener una tríada característica que es la oftalmoplegia, la ataxia y la reflexia. El síndrome de Miller-Fitchen se considera tanto dentro del espectro clínico como dentro de las variedades neurofisiológicas de esta patología. Y aquí es lo que les mencionaba,
Podemos tener una IDP cuando hay afección de la vaina de mielina, o podemos tener una afección axonal que puede ser tanto motora, sensitivo-motora, y el síndrome de Miller-Fisher, que también esta última pues se va a caracterizar porque la fuerza realmente no se ve muy afectada. Entonces a veces eso nos puede hacer un poco dudar en el diagnóstico, sin embargo pues la tríada es característica. En cuanto a la patogénesis, esto nos va a dar la variante neurofisiológica. Entonces, si tenemos que hay unión de anticuerpos a la célula de Schwann, se va a activar el sistema del complemento, se va a lesionar la vaina de mielina a través de los macrófagos, y esto es lo que nos va a conducir a una degeneración vesicular de la vaina. Otro tipo de mecanismo etiopatogénico es cuando se producen anticuerpos tipo inmunoglobulina G. Esto va a atacar los gangliósidos GM1 y GD1A del axón, va a producir activación del complemento, se va a unir a las fibras motoras del axón, sobre todo a nivel de los nódulos de Ranvier, y pues nos va a desencadenar en esta degeneración axonal. El tipo de degeneración axonal tiene peor pronóstico. Y en este esquema, pues se puede ver más característicamente la etiopatogenia. En la figura A vemos cómo llegan los anticuerpos, se unen a la vaina de mielina, se activa el complemento con el complejo de ataque a la membrana, hay lesión de los nervios a través de los macrófagos, pero si se fijan, pues solo hay lesión en donde se localiza la vaina de mielina. El otro tipo que vemos en la imagen B, llegan estos anticuerpos, atacan los antigangliosios GM1, GD1A, y esto va a producir también la activación del complemento, el complejo de ataque a la membrana. Sin embargo, aquí el macrófago pues va a atacar el axón. Dentro de la patogénesis, pues se ha documentado que en 2/3 de los pacientes hay un antecedente de infección respiratoria o intestinal de 2 a 6 semanas previas al inicio de los síntomas. Entonces siempre hay que preguntar por este antecedente infeccioso. La bacteria que más comúnmente se ha asociado a este síndrome es el Campylobacter jejuni, y también se han implicado algunas vacunas, sobre todo la vacuna de la influenza, entonces también hay que preguntar por este antecedente. Otros casos más raros se ha visto como un síndrome paraneoplásico, sobre todo en linfomas, y también puede ser una manifestación de alguna enfermedad sistémica como lupus eritematoso sistémico. Entonces, pues dentro del abordaje de los pacientes también hay que ver todas estas cuestiones. Como aquí pueden ver, pues el Campylobacter jejuni se va a presentar en el 26 al 41% de los casos y va a estar sobre todo asociado a las formas axonales y al síndrome de Miller-Fisher. Por esta cuestión, pues es la bacteria más documentada en países como China o Sudamérica. También es la más común aquí en México. Citomegalovirus en el 10 al 22% de los casos, virus de Epstein-Barr en el 10% de los casos, hemófilos influenza 2 al 13%, y ya otros casos más raros que se han relacionado con varicela y Mycoplasma pneumoniae. En esta gráfica pueden ver cómo en donde se localiza el número 0 es el inicio de los síntomas, ¿sí? Y cómo se va a ver la progresión a lo largo de las semanas. Más o menos entre 4 a 6 semanas previas podemos tener la infección viral o bacteriana o pues algún antecedente de la vacuna. Como aquí se los mencionan, pues el más común es la influenza. Pasando estas 2 a 4 semanas empieza ya la progresión de la enfermedad en su fase aguda y más o menos va a llegar al nadir a las 4 semanas de la progresión. Después de eso se va a establecer la enfermedad y ya posteriormente pues la fase de secuela y recuperación. Bueno, les quise poner puntos claves que menciona la guía de práctica clínica, sobre todo pues con fines de examen nacional de residencia. Y pues aquí siempre nos comentan que se recomienda que en la persona con parálisis flácida se interrogue el antecedente de infección viral o bacteriana, cirugía o trauma grave. Y hay que sospechar síndrome de Guillain-Barré, particularmente en aquellos casos que tienen infección previa por Campylobacter jejuni. Otra recomendación, pues como ya les mencioné, hacer la anamnesis detallada acerca de infecciones previas virales, bacterianas e inmunizaciones y hacer una exploración neurológica completa. Y esto pues nos va a hacer la diferencia entre varias entidades que pueden ser parecidos a este síndrome. La enfermedad se va a desarrollar en 3 fases: la fase aguda de instauración, la fase de estado y la fase de recuperación. Entonces, primeramente vamos a tener esta fase aguda que puede durar horas o semanas, como ya lo vieron en la gráfica, y pues se va a caracterizar por una instauración súbita y progresiva de los síntomas.
El síntoma pues más habitual es la debilidad muscular simétrica, así como la alteración en los reflejos. Muchas veces primeramente el paciente nos va a decir que tiene una alteración en la marcha, que empezó con dificultad para correr, subir escaleras, andar o incluso permanecer en bipedestación. Y pues esta va a ser ascendente, distal en piernas, y va a ascender de forma progresiva hasta los brazos, cara y músculos respiratorios, ya que pues también podemos tener afección de nervios craneales y pues ya hay pacientes que pues van a meditar el soporte ventilatorio. La velocidad de ascenso es variable, por lo que es importante pues monitorizar estos pacientes ya hospitalizados y pues ver que no se afecte su función respiratoria. En cuanto, bueno, pues como ya les mencioné, también presentan disminución o la ausencia de los reflejos osteotendinosos y pues también se puede afectar sobre todo el nervio facial y es característico que se afecte de manera bilateral. Podemos tener otras afectaciones de nervios craneales como el nervio glosofaringeo, que pues nos va a producir disfagia, primeramente a líquidos y después a sólidos, llegando a precisar soporte nutricional externo. Y la afectación sensitiva pues no es infrecuente y se presenta en parestesias o dolor poco localizado. Como ya les mencioné, en niños es más común que lleguen con dolor y muchas veces lo van a referir en el hueco popliteo. Algunas series han reportado que el dolor pues se presenta en más del 50% de los casos y también muchos de estos pacientes van a tener alteraciones del sistema nervioso autónomo. Entonces por esta razón también el paciente siempre debe estar monitorizado, ya que pueden presentar arritmias, hipotensión, hipertensión, hilio paralético o disfunciones esfinterianas. Y bueno, los síntomas se van a instaurar de forma subaguda y van a progresar hasta un máximo de 4 semanas. Después de eso, pues va a llegar a la fase de estado o de meseta y ya posteriormente en una fase de recuperación que puede durar meses hasta incluso un año. Se estima entre 6 meses y un año. El comienzo de la recuperación es entre 2 y 4 semanas después de cesar la progresión. Y pues por eso es importante pues que el paciente llegue oportunamente, hacer un diagnóstico precoz para así nosotros instaurar de manera oportuna el tratamiento. Esto va a cortar la duración de los síntomas y pues va a beneficiar al paciente en su recuperación. En cuanto al síndrome de Miller-Fisher, pues la oftalmoplegia es lo primero que va a aparecer en este tipo de pacientes y la ataxia va a ser una ataxia pues por alteración propioceptiva debido a la afectación periférica sensorial. Y va a desencadenar alteraciones en la marcha o también aumento en la base de sustentación. Y la reflexia siempre está presente, pero la debilidad es mínima o está ausente. Entonces, pues siempre hay que estar bien atentos por si el paciente llega con esta clínica. Aquí les pongo este cuadrito, que es del grupo de clasificación del Guillain-Barré, que muestra todo el espectro clínico que puede tener este síndrome. Entonces, pues, nos habla acerca del síndrome de Guillain-Barré clásico, que es el que pues con el que todos estamos familiarizados, que tiene pues la debilidad ascendente, la reflexia y pues en algunos casos se van a alterar los nervios craneales y los respiratorios. Otro espectro de este síndrome es la debilidad faringo-cérvico-braquial. A veces los pacientes van a llegar solo con debilidad orofaringea del cuello y los brazos. Van a estar también arreflécticos, pero normalmente va a haber ausencia de debilidad en las piernas. Sin embargo, también se puede presentar, pero debe ser de predominio la debilidad en miembros torácicos. Otro tipo de síndrome es el paraparético, que pues también va a tener debilidad en las piernas, arreflexia, pero los miembros torácicos no van a estar afectados. Y pues muchas veces estos pacientes pues tienen un buen pronóstico porque se autolimita hasta ahí la enfermedad. La otra es la debilidad facial bilateral y las parestesias. Y pues como ya les mencioné, el síndrome de Miller-Fisher, que tanto se considera una variante clínica como neurofisiológica, y va a estar muy asociado a la existencia de anticuerpos GQ1B. Y también pues tenemos la encefalitis de Bickerstaff, que se va a caracterizar por hipersomnolencia, oftalmoplegia y ataxia. Y bueno, recomendación clave para sintetizar, en cuanto a datos clínicos hay que investigar siempre síndrome de Guillain-Barré si tenemos una debilidad progresiva no es de una extremidad, arreflexia o hiporreflexia, progresión simétrica y ascendente, parestesias o disestesias, compromiso de nervios craneales, disfunción autonómica y que haya ausencia de fiebre al inicio de los síntomas y signos.
En cuanto al diagnóstico diferencial, pues ustedes van a ver que hay múltiples patologías que pueden dar clínica de una parálisis aguda. Entonces, pues hay que diagnosticar, pues tanto si es a nivel muscular, de la unión neuromuscular, si es de nervio periférico, si es de la motoneurona anterior, ya a nivel de médula, cerebelo o sistema nervioso central, y hay que, pues, muchas de estas van a tener un tratamiento diferente o específico y hay que hacer la correcta diferenciación. Si ustedes ven la guía de práctica clínica, pues les da toda esta lista muy vasta, entonces pues siempre hay que hacer un correcto interrogatorio, la exploración física del paciente para ver a qué nos orienta más. Sin embargo, pues como ya les mencioné, Guillain-Barré es lo más común en parálisis flácida aguda, entonces pues nada más hay que ver sobre todo también pues picos de edad, en qué edades es menos frecuente. Y pues el diagnóstico va a ser elementalmente clínico, aunque pues también datos de laboratorio y estudios neurofisiológicos nos van a poder apoyar. En cuanto al laboratorio, pues ya lo comentamos, líquido cefalorraquídeo puede haber un incremento característico en la concentración de proteínas y debe haber un recuento celular inferior a 10 células. Entonces vamos a tener esta disociación albuminocitológica y se va a observar sobre todo al final de la primera semana. Entonces muchas veces se hace esta punción lumbar pues muy prematuramente o al inicio de los síntomas y no vemos cambios, entonces pues no pasa nada si nos esperamos a que pasen 7 días de que se instauró la enfermedad para poder hacer este estudio y vemos si tenemos esta disociación, aunque el hecho de que después de la semana tengamos un líquido cefalorraquídeo normal no nos va a exentar de la enfermedad. También podemos analizar autoanticuerpos antigangliósidos, que ya los mencionamos, GM1, GD1A, GT1A y el GQ1B, sobre todo en Miller-Fisher, y esto pues también nos va a orientar al diagnóstico. Aquí les pongo este cuadrito, que pues se ha visto que algunos anticuerpos se relacionan con algunos subtipos de síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, pues si se fijan, estos pueden estar superpuestos, entonces pues no van a ser muy específicos. El que se ha visto más pues es el Miller-Fisher con GQ1B. Y aquí vemos este otro cuadro donde se ha encontrado que hay sobreposición inmunológica del mismo anticuerpo en las diferentes expresiones fenotípicas del síndrome de Guillain-Barré. Entonces ustedes ven, se engloban en todos estos cuadros, todas estas variantes de los fenotipos del síndrome de Guillain-Barré, y como estos anticuerpos pues sobreponen de una variante a otra, entonces pues no va a ser muy específico. Y bueno, la recomendación clave es hacer este estudio de líquido cefalorraquídeo en pacientes con sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré posterior a la primera semana de los síntomas, y pues es importante considerar que un resultado sin alteraciones o con cuenta de células por arriba de 50 células por milímetro cúbico no nos va a excluir el diagnóstico de la enfermedad. Otro estudio que nos puede apoyar pues son los estudios neurofisiológicos, y esto sobre todo nos va a ayudar para clasificar neurofisiológicamente la variante de este tipo de síndrome de Guillain-Barré. Entonces ya lo mencionamos, se va a clasificar en el tipo desmielinizante o AIDP, y el axonal se va a clasificar tanto en motor o motor sensitivo, AMAN o AMSAN. Entonces estos hallazgos, tanto neurográficos y electromiográficos, durante la primera semana de la enfermedad pueden ser normales. Entonces también nos podemos esperar a que pasen los primeros 7 días de que se instauró la enfermedad para poder realizar estos estudios. Igualmente, el hecho de que salgan normales, si clínicamente cumple con los criterios, pues no nos va a exentar el diagnóstico. Se han hecho muchos criterios de varios autores, los de Kornblatt, Hu, Hayden, si ustedes los ven, para hacer estos criterios neurofisiológicos y clasificar a la enfermedad. Entonces, vamos a tener que, sobre todo en la IDP, si se alteran la latencia o la velocidad, pues es lo que nos va a hablar de alteración de la mielina. Y si tenemos alteración en la amplitud, sobre todo, pues ya nos va a hablar de una variante axonal. Entonces aquí pues tenemos que evaluar tanto nervios motores como sensitivos para poder hacer la diferencia. Casi siempre nos van a dar reportes de este tipo, entonces pues vamos a tener, si se fijan, va a estar el nervio, tanto el componente motor como el sensitivo, tanto en extremidades superiores como inferiores, y pues vamos a tener las latencias, las amplitudes y las velocidades, y también pues se nos van a dar las gráficas de cuando se aplica el estímulo,
qué respuesta hay de cada uno de estos nervios. Entonces, dependiendo de la alteración que tengamos, vamos a clasificar a nuestro síndrome de Guillain-Barré. Ya hay valores establecidos, también es por grupo etario, ¿sí? Entonces, pues ya es fácil con estas guías ya sacar un diagnóstico neurofisiológico. Y igualmente, pues la recomendación clave es que, aunque el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré es esencialmente clínico, se recomienda realizar estos estudios electrofisiológicos con técnicas estandarizadas e internacionalmente aceptadas desde la primera semana de la enfermedad para poder integrar el diagnóstico, tanto y así como el subtipo neurofisiológico del síndrome y descartar otras patologías. Pues tenemos también criterios que son esencialmente clínicos, que son los criterios de Asbury, son con los que siempre nos guiamos. Entonces, se van a clasificar tanto en características necesarias, las que apoyan el diagnóstico, las que lo ponen en duda o las que lo descartan. Entonces, dentro de las necesarias necesitamos que el paciente tenga una debilidad progresiva en brazos y piernas y que esté arrefléctico o hiporrefléctico. Eso pues lo debe tener de cajón nuestro paciente. Y otras cuestiones que nos van a apoyar, pues es la progresión de los síntomas en 4 semanas aproximadamente, la simetría, que haya síntomas sensoriales leves, afectación de nervios craneales, sobre todo del facial, que haya recuperación a partir de 2 a 4 semanas después del cese de la progresión, esta disfunción autonómica que también se puede presentar, y también los hallazgos de líquido cefalorraquídeo o de neurofisiología también nos van a apoyar. Cosas que deben de hacer que pongan en duda el diagnóstico, pues es que la debilidad sea asimétrica, que tengamos disfunción de esfínteres o que haya un recuento celular mayor a 50 en el líquido cefalorraquídeo, así como un nivel sensitivo. Eso ya nos va a hablar de otras patologías. Y las que pues nos descartan otros, el diagnóstico, pues es como ya vimos ahorita en la tabla de diagnósticos diferenciales, otras patologías como la polio, botulismo, parálisis histérica, neuropatía tóxica, intoxicación por plomo, difteria, porfirias. Entonces pues hay que hacer muy bien siempre nuestro interrogatorio y nuestra exploración física. Tenemos estos criterios de Brighton que también nos van a dar un nivel de certeza diagnóstica. Entonces, si tenemos un paciente con esta debilidad flácida simétrica de extremidades, que tengamos ausencia de reflejos, que el curso haya sido con una DIR de 12 horas a 28 días, los resultados de líquido cefalorraquídeo, así como también la conducción nerviosa, pues esto nos va a dar un nivel de certeza. Entonces, dependiendo de lo que tengamos positivo o negativo, pues podemos dar un nivel de certeza 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Pues si tenemos 1 no, obviamente pues el diagnóstico va a ser más certero. Y siempre a todo paciente que recibamos en los hospitales hay que aplicar la escala de discapacidad y gravedad en el síndrome de Guillain-Barré, que es la escala de Hughes. Entonces, siempre que llegue el paciente, hay que hacer esta escala, y también al egreso, porque pues esto nos va a hablar de la progresión de la enfermedad y la recuperación. Entonces, es una escala que va del 0 al 6. 0 es sin discapacidad, 1, signos y síntomas menores que conserva la capacidad de correr el paciente. El 2, el paciente es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. En el 3, capaz de caminar 10 metros con ayuda. 4, cuando el paciente ya está confinado a una cama o silla sin poder caminar. 5, cuando requiere asistencia respiratoria. Y el 6 corresponde a la muerte. Entonces siempre hay que clasificar a nuestro paciente. Otros autores lo clasifican del 1 al 7. Entonces nos dicen lo mismo, pero pues hay que especificar si estamos usando la que va del 0 al 6 o la que va del 1 al 7, para que pues quien sea que vea el expediente del paciente sepa que quien lo atendió de primera instancia dio esta escala de Hughes de discapacidad y cómo va evolucionando el paciente. En cuanto al tratamiento, siempre el paciente pues debe ser ingresado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor, aunque tengamos un paciente que llega solo con afectación de miembros pélvicos, no quiere decir que pues la enfermedad no vaya a progresar. Entonces se tiene que internar forzosamente el paciente para estudiar la progresión, valorar la administración del tratamiento y también pues las complicaciones que puede tener, sobre todo las disautonomías y cardiovasculares. Entonces pues como en todo paciente y toda patología, hay que hacer pues el ABC, preservar la capacidad ventilatoria, así como de la vía aérea y la monitorización cardiovascular. Tratamiento de los trastornos autonómicos si el paciente presenta arritmias, hipertensión o hipotensión arterial.
y la prevención y el tratamiento de infecciones, porque pues como sabemos, un paciente que llega a ventilación mecánica, que además no se puede mover, pues obviamente va a ser un paciente postrado. Sabemos que la recuperación es larga, entonces pues no van a tener un buen manejo de secreciones, esto favorece las infecciones, neumonías, atelectasia, sí, y muchas veces pues estos pacientes van a terminar con traqueostomía y gastrostomía. Entonces pues también es importante la nutrición e hidratación adecuadas y la prevención de escaras cutáneas. El tratamiento general, pues es importante siempre que el paciente sea valorado por un intensivista y vamos a tener criterios para que el paciente ingrese a unidad de cuidados intensivos. Si el paciente pues presenta la cuadriparesia flácida, si tiene una debilidad rápidamente progresiva, una capacidad vital reducida en menos de 20 mililitros por kilo, parálisis vulvar e inestabilidad cardiovascular autonómica. Además, hay parámetros que se han descrito en cuanto a función pulmonar que van a ser indicadores de intubación orotraqueal y cuando describen una capacidad vital menos a 20 mililitros por kilo, una presión inspiratoria máxima a menos de 30 centímetros de agua, presión expiratoria máxima menor a 40 centímetros de agua y un volumen tidal menor a 5 mililitros por kilo. Sin embargo, pues muchas veces no alcanzamos a hacer estas pruebas de función pulmonar porque pues ya a veces el paciente tiene un deterioro rápido en cuanto a la función ventilatoria. Entonces pues también nos vamos a guiar por la clínica y factores en gasometría. Entonces si nosotros vemos un paciente que tiene uso de músculos accesorios de la respiración, esternocleidomastoideos, aleteo nasal, retracción intercostal, movimiento paradójico del diafragma, si vemos que el paciente está ansioso, está sudoroso, tiene una diferenciación amplia de la presión arterial, está reteniendo CO2, que el incremento de la presión de CO2 sea más de 50 milímetros de mercurio, que se incremente la frecuencia respiratoria, pues obviamente son datos de que este paciente se tiene que asegurar la vía aérea. Y bueno, la recomendación clave es que el paciente hospitalizado con síndrome de Guillain-Barré también, como no va a deambular y va a estar mucho tiempo postrado, debemos usar enoxaparina subcutánea profiláctica hasta que el paciente sea capaz de caminar. Además, se debe de usar medias elásticas de compresión durante todo el periodo de incapacidad hasta la deambulación voluntaria. Y se recomienda realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica bajo sedación y analgesia temprana y programada en los pacientes que presenten falla ventilatoria. Entonces, tiempo entre el inicio de los síntomas de admisión menor a 7 días, que el paciente ya no sea capaz de toser, que ya no sea capaz de pararse, incapacidad para levantar los codos o levantar la cabeza, y pues ya todos estos parámetros tanto gasométricos como de la función respiratoria que ya comentamos. Y en cuanto a la traqueostomía, pues siempre es un motivo de duda, porque pues queremos ver si obviamente el paciente recupera, si podemos evitar este procedimiento, pero pues las guías nos dicen que se sugiere realizar la traqueostomía después de 2 semanas de la intubación. Si las pruebas de función respiratoria nos muestran datos de que pues no va a haber mejoría, es mejor realizarla, y si existen datos de recuperación, podemos posponer el procedimiento 1 semana. En cuanto al tratamiento específico, es con gammaglobulina intravenosa, una dosis total de 2 gramos por kilo. También la plasmaféresis es otra opción y siempre pues con neurorehabilitación para nuestro paciente. La inmunoglobulina y la plasmaféresis ambas van a mejorar y acelerar la recuperación, pero pues no van a disminuir la mortalidad, que pues casi siempre son por las complicaciones de este síndrome. Y la plasmaféresis pues siempre presenta mayores complicaciones ya que requiere un equipo tecnológico y humano especializado, entonces pues siempre se recomienda como una alternativa en caso de fracaso o de recaída. Y en pacientes que preservan la marcha y presentan una debilidad de carácter leve, podemos no usar la inmunoglobulina y sobre todo se nos dice que en un paciente que tenga una escala de Hughes menor a 2, podemos tener un tratamiento conservador y solo observar la evolución. También se ha documentado que, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Miller-Fisher, aunque no demos la inmunoglobulina, se ha visto que más o menos en 4 a 8 semanas pueden recuperar sin el tratamiento. Y pues la pauta habitual es de 0.4 gramos kilo día durante 5 días, que sean 2 gramos por kilo en total. O también podemos dar en 2 días el total de la dosis, que sea 1 gramo por kilo día.
Los efectos adversos más comunes de la inmunoglobulina son cefalea, fiebre, mialgias, vómito y rash cutáneo. Por eso siempre en un paciente que pues no ha estado en contacto con este tipo de tratamiento, hay que iniciar la infusión de manera baja, ¿sí? E irla aumentando a tolerancia del paciente. Se ha visto que pues la mayoría de los pacientes toleran a 0.08 mililitros kilo minuto, entonces pues hay que iniciarla más o menos siempre a 0.01 y de ahí irla subiendo. Y pues los corticoides en la actualidad no están indicados como fármaco de primera elección, se han hecho pues múltiples ensayos y se ha visto que pues no trae ningún beneficio a los pacientes, siempre pues hay mayor eficacia tanto con la inmunoglobulina como con la plasmaféresis. Entonces la recomendación clave es que se sugiere utilizar para el tratamiento de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré inmunoglobulina intravenosa o en casos seleccionados de plasmaféresis. Y tanto en niños como en personas adultas, la dosis debe ser de 2 gramos por kilo en infusión continua, ya sea dividida en 1 gramo kilo día por 2 días o 0.4 gramos kilo día por 5 días. Y pues este esquema se puede elegir de acuerdo a condiciones clínicas del paciente, comorbilidades y a tolerancia. Y bueno, se debe administrar en los primeros 5 días después del inicio de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, pues se ha visto que se puede aplicar hasta 4 semanas después de los síntomas neuropáticos. Y pues en caso de no disponer de inmunoglobulina, pues hay que utilizar la plasmaféresis. Igualmente se nos menciona que pues no es recomendable administrar los esteroides orales ni parenterales. Y hay que evitar el uso combinado de inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis. Entonces tenemos que elegir una pauta de tratamiento y apegarnos a ella. Y así en caso de que fracase, pues ya podemos pasar a la otra. Y también como ahorita vimos, pues es común que se presente dolor en este tipo de pacientes. Entonces pues los fármacos de primera línea van a ser el paracetamol o los ZAINES. Para los pacientes que tengan dolor leve o moderado. Hay pacientes que pues llega a aumentar su dolor conforme va el cuadro clínico, entonces también podemos administrar gabapentina o carbamazepina y en casos muy extremos pues se puede combinar con buprenorfina o fentanilo, ¿sí? Pero pues normalmente todos se controlan con los ZAINES. Se recomienda que la persona con síndrome de Guillain-Barré sea valorado por el personal de medicina física y de rehabilitación para establecer un programa de forma temprana y personalizado. Esto es importante, que a partir de que ya se instauró la enfermedad y ya llegó a su fase aguda, ya posteriormente llega a la fase de meseta, hay que empezar con la neurorehabilitación. Entonces pues hay que iniciar medidas de fisioterapia pulmonar en todos los pacientes con Guillain-Barré. Y sobre todo pues para minimizar estas complicaciones como neumonías o atelectasias por la ventilación mecánica y la postración de estos pacientes. Después de la terapia de rehabilitación hospitalaria, el paciente debe continuar su terapia ya de modo ambulatorio cuando ya esté en su domicilio, ya que pues como comentamos, más o menos la recuperación es entre 6 y 12 meses. Entonces toda esta rehabilitación el paciente la debe de seguir en casa. Y aquí les pongo un algoritmo del tratamiento de este síndrome. Entonces, vamos a iniciar el tratamiento. De primera elección, pues tenemos la inmunoglobulina. Segunda elección, la plasmaféresis, que dependiendo de la escala de Hughes, pues va a ser el número de sesiones que vamos a poder administrar. Aparte, pues el tratamiento de soporte. Control del dolor, la profilaxis para la trombosis con enoxaparina y el apoyo ventilatorio. Y después de esto, pues el programa de rehabilitación. Hay que vigilar todos los síntomas y signos de la enfermedad, continuar este programa de rehabilitación en casa y pues también ya valorar el egreso temprano. Pues entre más pronto el paciente se egrese mejor para disminuir el riesgo de infecciones. Y pues ya lo podemos tanto referir como a segundo nivel o pues a domicilio. Y pues el pronóstico es generalmente bueno, más del 90% de los casos de la forma desmielinizante y casi la totalidad de los casos de Miller-Fisher se recuperan íntegramente. Y pues la severidad del cuadro clínico siempre va a ser un factor pronóstico. Se ha visto que 40% de los niños afectados pierden la marcha durante la fase aguda de la enfermedad y alrededor de un 15% va a meritar soporte ventilatorio. Entonces, pues entre más grave sea el cuadro clínico, pues también esto nos va a impactar en el pronóstico y rehabilitación del paciente. Las formas más severas pues van a tardar entre 6 meses y 1 año en alcanzar la recuperación y pues aún así 5 a 10% de los pacientes pueden tener una secuela sensitiva
o motora y generalmente pues va a ser en las extremidades inferiores. La mortalidad se ha visto que es del 1 al 5% y pues sobre todo se asocia con todas estas complicaciones tanto autonómicas como infecciosas que pueden tener los pacientes. Y se ha visto que en los casos AMAN hay mayor porcentaje de secuelas, pero puede haber una rápida mejoría en los casos en los cuales se produjo solo bloqueo de la conducción o en los nódulos de Ranvier y que no hubiéramos tenido degeneración axonal. Esto va a permitir una rápida reversibilidad del cuadro y pues va a impactar en el pronóstico del paciente. Los casos AMSAN pues son los menos comunes, entonces pues siempre el pronóstico es más reservado en este tipo de pacientes. Y pues siempre hay que plantear los factores de mal pronóstico, también siempre pues hay que ver el tipo de paciente que tenemos porque también pues esto nos va a hablar de cómo le va a ir después de haber iniciado con esta patología. Entonces, niños menores de 2 años o ancianos mayores a 80 años, que la parálisis sea de progresión rápida en 4 o 5 días, el llegar a requerir ventilación asistida y cambios neurofisiológicos sugestivos de degeneración axonal. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya quedado un poquito más claro, y si hay alguna duda, pues con mucho gusto. Le agradecemos enormemente su brillante ponencia a la doctora Flor García. Contaremos con algunos minutos para responder las preguntas que surjan, por lo cual invitamos a todos nuestros participantes a que vayan colocándolas en los espacios destinados para lo mismo. Doctora, ya nos hicieron llegar algunas preguntas que han surgido de la ponencia. La primera es, ¿cuál sería la diferencia más clara entre Guillain-Barré y Miller-Fisher? Bueno, como ya comentamos, el Miller-Fisher pues sigue siendo dentro del espectro clínico, pero algo siempre muy característico es, pues lo clásico en el Guillain-Barré es que vamos a tener la debilidad ascendente y la hiporreflexia en este tipo de pacientes, ¿no? Pero el Miller-Fisher pues se caracteriza porque normalmente la fuerza no va a estar ausente, va a estar preservada, perdón. Entonces, sí va a llegar el paciente con la oftalmoplegia, va a llegar con la hiporreflexia, pero casi siempre va a poder caminar, aunque vaya a estar atáxico, eso se va a conservar. Y por lo común en los Guillain-Barré clásicos, pues no, siempre es la parálisis ascendente, el paciente va a referir que primero no podía correr, después no podía subir escalera, después ya no se pudo levantar de la cama, entonces eso siempre es lo que nos hace diferenciar un poco más. Y pues obviamente el dato de la oftalmoplegia, ¿no? Es muy característico ver a estos pacientes con este dato clínico y normalmente en el Guillain-Barré clásico, pues sobre todo la afección va a ser a nivel del facial y aún así pues hay pacientes que no pueden no tener afección de nervios craneales. Entonces yo creo que lo más característico de diferenciar este espectro clínico es que pues la fuerza se va a conservar en el Miller-Fisher. Muy bien, muchas gracias, doctora. También nos preguntan si es que nos sale normal el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿podemos repetir la punción? Sí se puede repetir, como les comenté, sobre todo el cambio se va a ver a los 7 días de evolución, pero aún así podemos seguir viendo los cambios más o menos por 3 semanas. Entonces se puede repetir, claro, para ver si tenemos esta alteración, pero pues también el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Entonces normalmente nosotros cuando tenemos un paciente de Guillain-Barré, esperamos a que se cumplan los 7 días de evolución, hacemos la punción lumbar y pues si nos sale normal no solemos repetir la prueba, ya que pues si tenemos todas las características clínicas y pues también normalmente hacemos también las pruebas neurofisiológicas, entonces pues ya si tenemos la clínica como el estudio neurofisiológico, pues usualmente no volvemos a repetir, pero pues claro que se puede hacer sin ningún problema. Ok, muy bien. También nos preguntan si existe asociación entre factores hereditarios con el desarrollo de un determinado fenotipo del síndrome de Guillain-Barré. Uh-huh. Es una cuestión que también se ha estudiado, sobre todo en estos pacientes que han tenido recurrencia del síndrome, que pues me imagino siempre es como una pregunta que se hace, ¿no? El paciente tiene el síndrome de Guillain-Barré y siempre nos preguntan si el grado de recurrencia, ¿no? Entonces el grado de recurrencia pues normalmente es del 1 al 2%, no es muy alto,
Y normalmente pues es en pacientes que tienen ya otras patologías o comorbilidades. Y siempre nos preguntan si pues este hecho se puede heredar. No se ha visto una asociación de herencia, entonces pues no podríamos considerarle como que el factor hereditario sea algo que participe en esta enfermedad. Casi siempre pues es por la patología autoinmunitaria que se produce pues por la infección o la vacuna, y pues ya todo esto que vimos de los anticuerpos que se producen contra la vaina de mielina o contra el axón. Perfecto, doctora. Nos hacen llegar una pregunta, dice, ¿hay relación del síndrome de Guillain-Barré y el SARS-CoV-2? Sí, es algo que ahorita está, pues se han hecho algunos artículos, sí se ha visto, ya hay algunos reportes entre los pacientes que tuvieron COVID-19 y posteriormente desarrollan un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, como vimos, pues al ser una patología autoinmune y que se desarrolla a partir de tener algún contacto pues con algún microorganismo, claro que pues se han documentado los más comunes, pero pues al ser el COVID un virus, pues claro que también puede desencadenar esta respuesta autoinmune y producir toda esta fisiopatología de la enfermedad. Entonces sí hay relación, ya se han documentado algunos casos. Entonces, pero pues siempre que participe algún microorganismo, pues está el riesgo de que podamos tener un síndrome de Guillain-Barré. Lo más importante pues es documentar la etiología. Perfecto. También nos preguntan si en un paciente pediátrico con Guillain-Barré tendrá secuelas como adulto. Sí pueden seguir las secuelas, como ya vimos, más o menos un 5 al 10% van a tener secuelas después de la recuperación. Entonces, pues si el paciente tuvo Guillain-Barré durante la niñez, pues claro que estas secuelas pueden seguir durante su vida adulta. Afortunadamente, pues son mínimas, entonces, pues casi siempre la recuperación es a la totalidad. Entonces, casi siempre, pues con lo que más se batalla es con las complicaciones, ¿no? Tanto infecciosas como neumonías y toda esta cuestión de que pues ameritan traqueostomía, gastrostomía y pues todo lo que esto puede llevar en un paciente postrado. Pero pues si hay alguna secuela, sí puede seguir de por vida. De hecho, también se documenta que más o menos 5% de los pacientes con Guillain-Barré van a permanecer ya hiporreflécticos durante toda su vida. A veces esto no se recupera, pero pues ya depende de cada paciente, de su evolución, de qué cuadro clínico haya tenido, y pues todo esto nos va a hablar del pronóstico. Pero pues lo importante siempre es llevar a cabo la rehabilitación y pues el seguimiento de estos pacientes. Muy bien. También nos preguntan qué tan frecuente es la superposición de la forma clásica del síndrome de Guillain-Barré y Miller-Fisher. Okay. Sí, como ahorita les comenté en el cuadro, sí puede haber superposición de algunos síndromes, pero la que se ha documentado es la superposición del síndrome de Miller-Fisher con la variedad faringo-cérvico-braquial. De hecho, hasta pues se ha visto más ahí el componente autoinmune que comparten, entonces casi siempre se ve más esto. Como ahorita comentamos, una variedad clásica con el síndrome de Miller-Fisher, pues nos haría dudar en la clínica, ¿no? Porque pues el Miller-Fisher no pierde la fuerza muscular, solamente tiene ataxia, y pues la variedad clásica pues se caracteriza por esta cuestión, la debilidad simétrica progresiva. Entonces la que sí se ha documentado mayormente es la superposición del Miller-Fisher con variedad faringo-cérvico-braquial. Y pues sobre todo las variantes que se superponen son estas variantes neurofisiológicas, junto con los anticuerpos. Muy bien. Nos preguntan cuánto disminuye la posibilidad de mejoría o curación con el uso de plasmaféresis o inmunoglobulina después del 5.º día del inicio de los síntomas, o cuál sería la efectividad del tratamiento. Ok. Tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis se ha visto el mismo efecto. No hay mucha diferencia, bueno, realmente no hay diferencia entre aplicar una o la otra. Se hace sobre todo la diferencia pues porque la plasmaféresis se requiere un personal que esté entrenado en el uso de la plasmaféresis. Aparte pues se conllevan varias sesiones, ¿sí? Entre 2 y 4 dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Además pues de que a veces se puede hacer con plasma, se puede hacer con albúmina. Se han visto también efectos adversos de
reacción anafiláctica con el plasma. Y pues además es un paciente que se tiene que estar monitorizando también con laboratoriales seguidos y todo esto. Entonces pues siempre se opta porque pues la inmunoglobulina es más benigna en todos estos aspectos. La podemos administrar en 2 días, la infusión la podemos estar disminuyendo o bajando dependiendo cuánto tolere el paciente, o nos podemos ir hasta 5 días. Entonces en cuanto a esos 2 tratamientos no hay diferencia. La otra cuestión es que sí, lo ideal es administrarla a los 5 días de que inició la patología, ya sea tanto inmunoglobulina como plasmaferesis, pero se habla de que hasta 4 semanas después de que inició el cuadro todavía puede tener un efecto. Sin embargo, pues obviamente que si estos pacientes se dejan a libre evolución, pues va a ir ascendiendo, se van a afectar nervios craneales, se van a afectar músculos respiratorios, podemos tener alteraciones de disautonomías. Entonces esto va a conllevar a otras complicaciones que pues nos van a pues oscurecer más pronóstico y que le vaya bien al paciente. Pero pues sin problemas, o sea, si llega un paciente que aunque pues ya lleve 2, 3 semanas de evolución, pues hasta las 4 semanas todavía podemos administrar alguno de los tratamientos y pues todavía esperar ver alguna mejoría, ¿sí? Pues es lo más que se le puede ofrecer al paciente, pues obviamente va a ser mejor, pero pues tomando en cuenta esto, que conforme va avanzando la patología, se van presentando más complicaciones y pues el tratamiento va a ser menos efectivo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos enormemente su participación. A nuestro público que nos sigue observando, los invitamos a nuestras ponencias del día de mañana. Recuerden que estas comienzan a partir de la 1 de la tarde.